Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal Mi Camino de Programador. Espero que se encuentren muy bien. Pues como tal vez pudieron algunos de ustedes ver, ¿verdad? En el video que subí anteriormente, pues estuve mencionando que hoy era mi primer día de Soy Henry. Mi primer día en el bootcamp. ¿Cómo me fue? Pues la verdad, yo pienso que me fue bien, pero gracias a que estuvimos estudiando anteriormente, las semanas pasadas, con un grupo de compañeros precisamente del mismo corte, de Soy Henry. Entonces la verdad, en cuanto a la clase se me hizo muy fácil. Pero, ¿cómo se me hizo en general el ambiente, la dinámica de Soy Henry? Eso es lo que muchos de ustedes tal vez se pregunten, de qué se trata, cómo funciona, etcétera. Pues les voy a decir brevemente cómo es que es la dinámica de un día en Soy Henry. Primero que nada, el día viernes pasado, nos dieron una charla de bienvenida alumnos de Soy Henry que están casi por graduarse. Podíamos hacerles incluso algunas preguntas, pero se basaba más en, digamos, una charla de motivación para algo que estábamos a punto de comenzar, que en este caso era el bootcamp. Me pareció muy amena la conversación, se hicieron algunas preguntas, pero preguntas de estudiantes a estudiantes se podría decir. Es decir, no eran preguntas tan enfocadas a lo que, por ejemplo, tiene que ver con el acuerdo de ingresos compartidos o cosas así, porque ellos también apenas, digamos que van a pasar por eso cuando se gradúen. Así que esa conversación podríamos decirlo que fue más una conversación motivacional. El día de hoy, que ya empezó, también lo primero que ocurrió, las primeras horas, fueron otra conversación, otra charla tipo motivacional, pero en la cual ya se nos explicó un poquito más qué es lo que esperaban de nosotros como alumnos, porque incluso se recalcaron algunos puntos que tenían que ver con, pues, con la conducta que debíamos de tener, con los valores que quiere inculcar Henry, cosas como, por ejemplo, que nosotros debemos de esforzarnos por tratar bien a todos los demás, por cultivar las habilidades blandas, que así le llaman, por ejemplo, esas habilidades que tienen que ver con el trato con los demás, cosas que tal vez no tienen que ver directamente con la programación, pero que se necesitan para trabajar en equipo. Cosas así fueron como la introducción. Algo que me gustó ahí de la, digamos, de esa charla fue que nos dijeron algunas empresas que son las que más contratan a egresados de Soy Henry. Así que por ahí, digamos, tenemos un dato importante por el cual podríamos nosotros pues sentirnos más motivados a cursar en Soy Henry. Algo que después ya ocurrió fue la presentación de nuestro instructor. Él pues ya nos habló un poquito de él, nos dijo también un poco sobre su experiencia en Soy Henry. ¿Por qué? Porque él es egresado de Soy Henry, el cual nos comentó que debido a que Soy Henry está creciendo, a la fecha, al menos eso nos dijeron, tienen como un poco más de 2000 estudiantes. Entonces todos ellos necesitan pues ser enseñados, que aprendan estos temarios que vienen de Soy Henry, y para eso se necesitan también más instructores. O sea que incluso, ¿verdad? Saliendo de Soy Henry tienes incluso una oportunidad laboral ahí mismo en Soy Henry. Y como les digo, nos dijeron de otras empresas como Mercado Libre, Rapid me parece, no recuerdo bien, pero les voy a poner aquí ahorita como qué empresas son. Después ya tuvimos, bueno, antes de pasar a lo de la clase, déjenme decirles algo que también se me hizo interesante, que ellos tienen el dato de que aproximadamente son el 96% de los egresados de Soy Henry que consiguen trabajo. Obviamente ellos no cuentan a aquellos que salieron y ya no hicieron nada por querer conseguir trabajo. Es decir, que si eran 15 estudiantes y de esos 15 estudiantes 5 no quisieron ya nada con la programación, ellos no entran en la encuesta. Y entonces si de esos sobrarían 10 y de esos 10, por ejemplo, 4 no conseguirían trabajo. No sé si más o menos me entendieron, pero todos aquellos que se esforzaron saliendo de Henry por conseguir trabajo, el 96% consiguió el empleo. Así que digamos que en datos, al menos es la información que nos da el mismo Henry, pero en datos así, digamos, que tienen que ver con la estadística, pues se oye muy esperanzador. Así que al menos ahorita yo sigo motivado, ¿verdad? Ya veremos después.
Ahora sí, con respecto a la clase, la verdad la clase a mí me gustó cómo la dio el instructor, pero a mí no se me hizo muy entretenida porque, como les dije, yo ya estuve practicando, estuve viendo los temas del M1, pero me gustó cómo la dio el instructor. ¿Por qué? Porque para una persona que tal vez no sepa mucho de programación más que lo que hizo en el precurso, estuvo perfecta, porque se estuvo tratando casi todo con peras y manzanas, como dice uno de los compañeros. Pero aquí es donde yo quiero decir algo, ¿verdad? Que tal vez ustedes deben de entender por si quieren inscribirse o no. Y también para que no piensen, ¿verdad? Que yo nada más le tiro flores ahora sí que a Soy Henry. Y es que la clase dura muy poco. El tiempo que estamos con el instructor, que tenemos contacto con el instructor, es muy poco. Digamos 2 horas. O sea, estamos 2 horas con el instructor prácticamente y ya. Después todo nos toca hacer a nosotros. Pero cuando digo a nosotros, no me refiero a que tú vas a tener que hacerlo solo. No, nos toca literalmente hacerlo a nosotros, hablando del grupo, el corte en el que estamos. Porque después de eso tenemos un rato en lo que podemos nosotros, si quieres puedes comer o hacer algo. Pero también tienes que intentar hacer tú tu propio homework. Es decir, te dejan unos ejercicios y tú por tu cuenta tienes que intentar hacer esos ejercicios. De hecho, te dan una clave que te dicen 20 minutos, dedícalo a pensar solamente en cómo vas a resolver el problema, sin ir a Google, solamente piénsalo. Ya después sí, ¿verdad? Vas a poder utilizar, no sé, Google, buscar, si se te ocurrió utilizar un método que iba a ordenar, por ejemplo, un array, pues, y no te acuerdas cómo se llama el método, pues buscas en Google, ¿no? O sea, no te niegan esa posibilidad. Pero te dicen que solamente tú, es decir, tú solo pienses cómo vas a resolver el problema. Aproximadamente tienes 1 hora para resolver ese homework, porque después viene otras 2 horas. Me parece que son 2 horas las que están en, digamos, una parte del programa que se llama Pair Programming, algo así me parece, que básicamente es que te ponen de manera aleatoria con unos 6 integrantes del corte, y entre nosotros, entre ese grupito, tenemos que resolver el homework, y si ya lo resolvimos, pues podemos ayudar a aquellos que no entendieron algo del tema. Entonces tenemos ahí 2 horas más que estamos analizando pues lo de la clase de ese día. Después de esas 2 horas nos pasamos a algo que se llama el stand-up, que es estar entre nosotros. También es un grupo aproximadamente de 40 personas ahí, o entre 40 y 30, algo así, pero en este día solamente nos reunimos 20 y tantos, al menos en mi grupo. ¿Y qué hacemos en ese momento? Como tal no hablamos de programación, pero si los demás quisieran hablar de eso, dijeron que se podría hacer, revisar código, etcétera. Pero el principal motivo ahí es como de despejar la mente, el poder hablar de otras cosas y conocernos entre nosotros y cultivar ahí, digamos, esas habilidades blandas de las que les hablaba. Algunos se ponen nerviosos, tienen pena y entonces no quieren poner la cámara. Ahí se nos anima a prender la cámara. Así que cosas como esas son las que nosotros, ahora sí que como Soy Henry, podemos aprovechar la comunidad. El estar con más personas que entienden muy bien del tema que se trató y nos lo explican. Así que es algo en lo que tú puedes tomar en cuenta y decir, me conviene que me den una clase más o menos por 2 horas y todo el demás resto de las horas prácticamente es estudiar ese tema. Yo no lo veo mal, lo veo bien. Si te dieran una clase muy larga, a veces se te olvida, ¿verdad? O te pierdes, entonces es un poco tiempo, pero después lo estás analizando. Algo que también me llamó mucho la atención de Soy Henry es de que, por ejemplo, a las mujeres se les dan muchas oportunidades, incluso, o sea, se piensa mucho en ellas, porque hay un apartado solamente para ellas que va a ser el día martes, que me parece que se llama Wonder Woman, algo así, y es para que ellas puedan compartir un tiempo entre ellas, entre mujeres. Me parece muy bien, ¿verdad? A veces eso puede ayudar a que también ellas se sientan con confianza y expresen, pues, cómo se sienten a la hora de programar, cómo se sienten con los demás, etcétera, ¿no? Entonces, al menos a mí me parece bien, porque como varones, como hombres, pues es más fácil, ¿no? Nos juntamos y ya estamos ahí hablando y todo, y a veces se puede como que tal vez
sentir, las mujeres como que no embonan mucho ahí, ¿no? Pero en fin, a mí me parece bien, ¿verdad? Que se piense de esa manera en las mujeres y que se les dé ese tiempo para ellas. Ahora, me gustaría mucho contestar unas preguntas, ¿verdad? Que me hizo un suscriptor, que es Game Spy, así es como se encuentra en YouTube. Y me pregunta esto, me dice, ¿qué te empujó a optar por Soy Henry? Pues ya había contestado esa pregunta en un video anterior y esta respuesta, ¿verdad? Tal vez no es del agrado de todos, porque simplemente yo vi un anuncio, se me hizo interesante, es un gancho, obviamente es un gancho el que te digan que no vas a pagar nada al inicio, pero sí te dicen en el mismo comercial que vas a pagar después de que consigas trabajo. Ya cuando supe la cantidad, a mí en lo personal sí se me hizo pues una cantidad muy grande, ¿no? $4,000 es mucho dinero, pero me llamó la atención que necesitas ganar cierta cantidad de dinero para que tú empieces a pagar, así que para mí vale la pena. ¿Por qué? Porque me están haciendo, digamos, un préstamo en cuanto a la educación, en cuanto a los beneficios que uno va a adquirir en Soy Henry, porque la información, el conocimiento que te van a dar ahí, de hecho lo dijeron el día de hoy, está en internet, o sea, tú lo puedes conseguir en internet, pero muchas veces no lo encuentras de una manera estructurada, de manera casi que inmediata, menos de un año, tú ya puedas saber todo lo que necesitas para conseguir un trabajo. Entonces, eso es lo que te están dando, una estructura de aprendizaje, un manual, una guía, como lo quieras llamar, es lo que te están dando y en ningún momento te engañan. De hecho, ahorita no lo dijeron, y si yo quisiera salirme, simplemente me salgo y no pago nada. Así que no te lo dicen cuando ya estás comprometido a pagar, te lo dicen antes y ya tú tomas la decisión. Otra cosa que te dan ahí es la comunidad, y para mí eso sí es muy importante porque no había empezado el curso y yo ya tenía 2 semanas con compañeros del corte que pues yo los puedo considerar ya mis amigos, he hablado mucho ya con ellos muchos días y los puedo considerar, digamos, ya amistades. Y he aprendido mucho más con ellos que lo que yo aprendía solo. Si tú puedes aprender solo, obviamente eso también es válido. No quiero decir que la mejor manera es como yo lo estoy haciendo. Por supuesto que no. De hecho, hay quienes tal vez solos aprenden mucho mejor que alguien les esté enseñando, ¿no? Pero en mi caso, yo hablando por mí, yo he aprendido mucho más con ellos que el tiempo que yo estuve intentando hacerlo solo. Tal vez no fue mucho tiempo, pero tampoco llevo mucho tiempo y ya aprendí mucho. Al menos yo siento que ya aprendí mucho en estas 2 semanas. Y espero que estas próximas semanas pues aprenda mucho más. Ya les estaré diciendo si en lo personal vale la pena para mí, otra vez, o no vale la pena, ¿verdad? Siempre voy a hablar, ¿verdad? Hablando de mi experiencia, y espero que eso les pueda ayudar a ustedes a tener su propia experiencia. Pero en fin, por eso es que elegí Soy Henry, porque lo vi en un anuncio, me llamó la atención y un poco se podría decir por aventado, ¿no? Pero a veces hay que pues aventarnos y tratar de conseguirlo. La otra pregunta dice, ¿para vos no fue... para vos o para ti no fue una opción Udemy, Coder House, etcétera? Podría decir que no fue una opción porque en el caso de Coder House, porque yo de esa empresa no conozco mucho y tampoco quisiera hablar de una empresa que no conozco ni decir nada al respecto sobre ella. Tal vez si ustedes la conocen más, ¿verdad? Y les llama más la atención, pues estaría bien. Un dato que quiero decir y que no lo tomen a que es la verdad o que lo digo para ofender a alguien, no. Es de que dijeron en un comentario, o sea, me dijeron a mí en un comentario, en una charla se podría decir, que había un alumno que estuvo en Coder House y no aprendió prácticamente nada. Tal vez fue él, o sea, no es la culpa de la empresa, sino de él. Y que entonces se metió a Henry y sintió que le aprendió más. Eso lo supe yo después, ya estando en Soy Henry. O sea que no iba a afectar en nada, ¿verdad? Que lo supiera o no lo supiera. En el caso de Udemy, sí, yo estuve incluso, tomé algunos cursos de Udemy, pero de C#. No de JavaScript, de C#, y es una buena opción. Yo quiero decir que no me pareció mala, pero honestamente
no es muy personalizado, no se siente así como muy personalizado, al menos yo así no lo sentí. Y hay cosas que no profundizan tanto porque no deja de ser un curso, digamos, más general, al menos así yo lo noté. Nunca encontré algo más enfocado a especializarse en algo. Yo al menos así lo siento, vuelvo a repetir, cosa que ahorita yo me estoy dando cuenta que eso no lo encontré, o cosas como las que ahorita estoy viendo no las encontré en ninguna otra parte. ¿Por qué digo que cosas como las que veo si nada más me están enseñando JavaScript? Porque es cierto que me están enseñando el lenguaje de JavaScript, pero lo que me están enseñando en realidad se puede transportar a otros lenguajes de programación, como lo que tiene que ver con estructura de datos, algoritmos, etc. Así que en lo personal pienso que el programa sí es intenso como cualquier bootcamp, y en cambio en Udemy siento que era un poco más general, que también es útil, pero siento que hasta cierto punto. Es decir, a ti te convendría empezar con Udemy, sí, porque vas a adquirir muchos fundamentos útiles, pero después, ¿qué vas a hacer para conseguir trabajo? ¿Cómo le harías? Eso es lo que yo me pregunté, y entonces por eso me animé a Soy Henry, porque pienso que ahora, ¿verdad? Tengo, digamos, por decirlo así, tengo también un poco de ayuda en lo que tiene que ver a la hora de conseguir trabajo, que al fin de cuentas eso es lo que queremos, ¿no? Tener conocimientos y conseguir trabajo, y eso al menos siento que me lo está tratando de dar Soy Henry. Como les repito, ya les diré después si no me llevo la decepción de mi vida, ¿no? Pero por eso yo escogí ahorita Soy Henry y, digamos, dejé a un lado ahorita a Udemy. ¿Sí lo utilicé? ¿Sí sirve? Claro que sí. ¿Lo puedes utilizar? Por supuesto, ¿verdad? Es para todos y es gratis mucho del contenido. Y la última pregunta que se me hace muy interesante. ¿Cómo ves, verdad? Dice... todavía hay dos. Dice una... ¿Lo ves como una opción más fácil para conseguir trabajo? Bueno, creo que ya la contesté. Y la otra, ¿qué piensas de hacer el bootcamp después de determinada edad? Es decir, más de 35 años. Bueno, pues esa pregunta es medio fácil para mí porque pues yo tengo 33 años. Así que tengo que tener la mentalidad de que sí se puede. Y de hecho, yo creo que a esa edad, 35 años o incluso más de 35 años... todavía podemos aprender mucho. Entonces nunca debería de ser tarde para alguien que quiere aprender, para alguien que quiere cambiar su vida. En lo personal, yo estoy estudiando esto que tiene que ver con la programación, ahorita enfocado en el desarrollo web. Lo estoy estudiando porque quiero cambiar un poco las condiciones de mi vida. Por una u otra cosa que ya veré si después se los comento, no pude hacerlo desde más chico. Entonces ahorita tenía la opción o quedarme como estaba o tratar de cambiar mi vida. Pues opté por tratar de cambiar mi vida. Así que yo creo que con eso a mí me bastaría, tenga éxito o no, que al menos lo estoy intentando. Así que si tú estás también ya grande, velo de esa manera. Pasarán 10 años y te volverás a hacer la pregunta de ¿me convendrá cambiar mi vida? Mejor intenta cambiar la vida ahorita, y ya que pasen los años, mejor di, al menos intenté cambiar mi vida. Y si la cambiaste, si lo lograste, pues vas a tener esa satisfacción de que no importó la edad que tenías, cambiaste tu propia vida. Así que eso es todo lo que quería comentar en el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, y creo que nunca lo he dicho, pero me gustaría, ¿verdad?, que si te gusta el contenido y no estás suscrito, pues que lo hagas, que te suscribas, que dejes un like y que lo puedas compartir este video. Y también muchas gracias a todos los que se han suscrito. Hasta luego.